Los textos que hemos leído de Romanos 3, 10 al 18, revelan el carácter de la gente que no tiene temor de Dios. Y cuando la gente no tiene temor de Dios, se convierte sus vidas en un desenfreno total. Nada los detiene. Ellos hacen lo que bien consideran que es correcto en su vida y se entregan a la inmoralidad, y la maldad la colocan como corona en sus vidas. Encontramos en estos versículos por lo menos 14 características de la gente que no tiene temor de Dios. Y vamos a comenzar con la primera, con la que encontramos en el versículo 10, y vamos a ver nuestras vidas en el espejo de la palabra de Dios. Ahora, hace una pregunta aquí el apóstol Pablo, y dice que no hay justo ni aun uno, dice el versículo 10, como está escrito, dice, no hay justo y no hay ni siquiera uno. ¿Por qué Pablo pregunta eso? La respuesta la da en el versículo 23 del capítulo 3 mismo de Romanos. Y usted me alcanza ahí y nos da la respuesta a la palabra de Dios, porque la Biblia enfatiza de que no hay justo delante de Dios, ni siquiera uno. Y dice Romanos 3:23, por cuantos, ¿qué? Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por esa razón la Biblia dice que no hay justo, porque todos han pecado, todos hemos pecado y nos hemos desviado de la gloria de Dios. Ahora, qué condición tan triste esta, ¿no? Que dice el versículo 23, que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Qué triste la humanidad cuando se ve en este espejo, que no hay ni siquiera uno, y de esa forma, por lo tanto, todos están destituidos de la gloria de Dios. La palabra que encontramos ahí, que dice que no hay justo ni siquiera uno, la palabra en el griego es hamartano, que significa errar al blanco. En el tiempo del apóstol Pablo, esta palabra se empleaba cuando la gente que usaba los arcos y lanzaban una flecha, a la hora de lanzarla y no llegar al blanco, eso era hamartano, eso era fallar, eso era pecar. La palabra pecar no es propia del tema religioso, sino tiene que ver con errar y con fallar. Entonces la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, significa que todos han errado espiritualmente, moralmente, en lo que Dios dice en su palabra. Todos cometemos pecados, todos fallamos, y por esa razón constantemente las personas fallan a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios ha enseñado en su palabra. Por eso la palabra dice, todos pecaron, todos han fallado, no hay justo ni siquiera uno. Ahora, dice el versículo 10, no hay quien entienda. ¿Qué significa esa palabra? No hay quien entienda. Significa que no existe la capacidad en el hombre de comprender con el razonamiento las cosas que tienen que hacerse de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice no hay quien entienda, hace referencia a que no existe nadie que use el razonamiento para llevar a cabo la justicia de Dios en sus vidas. Y vamos a ir a un texto. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. También significa no entender en Romanos 3:11, que no se puede actuar con la razón, no se usa la inteligencia, no se actúa con el entendimiento, no hay juicio, ni tampoco hay sensatez. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, amplía esta parte de no comprender y no entender lo que Dios establece. Pero el hombre natural, aquí el hombre natural hace referencia a las personas desde que nacemos. El rey David dice, en pecado me concibió mi madre. Es decir, la gente desde que nace tiene una inclinación hacia el mal. Usted no tiene que enseñarle a los bebés a hacer lo malo. Ellos van a aprenderlo. Yo siempre he dicho esto en la iglesia. No existen universidades para mentir, para robar, para adulterar, para fornicar. ¿Sabe por qué? Serían un fracaso. La gente aprende por sí sola a hacer las cosas que van en contra de Dios. Ese es
el ser humano natural, su inclinación es hacer lo malo. Y dice aquí primero a los Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Qué significa? El hombre que no conoce a Dios no entiende la palabra de Dios. No la considera como importante en su vida, porque para él son locura. Para la gente que no conoce a Dios, esta reunión le parece una locura. Tienes un domingo para estar con tu familia, recrearte, pasarla en el campo de fútbol. La gente piensa que un domingo es para eso. Pero los hijos de Dios sabemos que es un día para alabar a Dios y para escuchar el consejo de su palabra. Esto nos edifica, esto nos alienta, esto nos fortalece. Pero el hombre natural le parece locura congregarse, escuchar de Dios. Pareciera como que eso queda fuera de lugar. Y luego dice, y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. ¿Qué significa, pastor, discernir las cosas espiritualmente? Bueno, la primera es de que estamos de paso. Somos almas eternas. Vivimos un tiempo en esta tierra y después de 70, 80 años, nadie va a estar aquí. Pasaremos pronto de esta tierra. Razonamos entonces que la vida hay que aprovecharla, que el tiempo es importante, que tenemos que prepararnos no solamente en lo intelectual, también en lo espiritual, porque un día vamos a encontrarnos con Dios. Esa es la realidad. Hay ciertos pensamientos que dicen que al morir se acaba la humanidad, se acaba la persona, se acaba la materia. Ese es un pensamiento. La Biblia dice que el hombre después de morir se encontrará con su Creador y le entregará cuentas de su vida en esta tierra. Esta es la realidad. Dice entonces Pablo que las cosas se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué traemos a los hijos a la casa de Dios? Porque usted no es eterno con sus hijos. Sus hijos van a crecer, van a hacer su vida y un día estarán solos en esta tierra y el mejor lugar para sus hijos es cerca de Dios. Es por ello que discernimos este tiempo importante. No es mal invertido, es el mejor tiempo invertido del día cuando buscamos a Dios. Dice entonces la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas porque tienen que discernirse espiritualmente. Ahora, ¿qué significa no percibir? Significa no captarlas, no entenderlas con el razonamiento. El hombre natural, también la Biblia lo hace o lo refiere como el hombre que se deja guiar bajo sus impulsos y emociones. Hoy precisamente en el siglo XXI se promueve la parte del humanismo como una sociedad que se deja guiar por el impulso y el deseo. ¿Por qué te gusta esa carrera? Porque me siento bien, porque creo que me va a ayudar. ¿Quién te lo dice? Pues es lo que yo siento y lo que creo. Y vemos a mucha gente el día de hoy conducirse bajo sus impulsos. ¿Por qué te gusta ese chico? Porque está guapo, porque se ve atractivo. Pero dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Si algo puede traicionarte a ti, es tu corazón, es tu instinto, porque únicamente ves la apariencia. ¿Quién ve el corazón? Dios. Solamente Dios conoce al ser humano en su esencia. Entonces la Biblia dice que hay que discernir y el hombre natural solamente ve las cosas bajo las emociones, bajo el impulso, bajo la sensualidad, y es así como el hombre en esta tierra se conduce bajo el instinto. Por ejemplo, el tema del adulterio. Sabe el hombre que tiene una esposa y que solamente ahí debe de haber su lugar para la convivencia. Pero no, se sale de ese lugar y se va al terreno del adulterio, siguiendo las pasiones bajas, desordenadas, y eso es un hombre que no percibe las cosas y no las discierne espiritualmente. Romanos 1:25, vamos a ver con la ayuda de Dios, el desequilibrio de la gente que se deja guiar bajo las emociones. Hace un tiempo yo mencioné en una conferencia aquí en la iglesia la historia del Mago de Oz, una novela que tiene mucha enseñanza y considero mencionarla en este momento. En la novela del Mago de Oz, Dorothy se dirige hacia la ciudad de Esmeralda para que el Mago de Oz le conceda un deseo, ¿cierto? Y en ese recorrido se encuentra a unos personajes, entre ellos un espantapájaros y el hombre de hojalata.
El espantapájaros se entera que el mago de Oz concede deseos. Y él dice, yo quiero tener un cerebro. Quiero que me conceda el mago de Oz el sentido de saber pensar. También se encuentra el hombre de hojalata. Y él dice, yo quiero que me regale un corazón. Quiero saber qué se siente sentir con el corazón. Y la pregunta a esta moraleja es, ¿qué es más importante? ¿Los sentimientos o la razón? Pregunto, jóvenes, ¿qué es más importante? ¿Los sentimientos o la razón? Casi nunca empatan, se contraponen. En el tema del noviazgo, ¿quién dirige? ¿La razón o el corazón? Honestamente. Y se equivocan, porque luego que se le acaba lo guapo al chico, llega a los 35 años y comienza a embarnecer y se pone embarnecido. ¿Qué te queda? ¿Solamente sus hábitos, su conducta o sus malos hábitos? Se acaba la belleza. Efectivamente, lo más importante en la vida es la razón. Entonces, a partir de aquí comenzamos, hermanos, iglesia, que cada vez que tenga que tomar una decisión, cualquiera que sea, una carrera, una relación, un negocio, pon sobre la mesa, corazón o razón. Y entonces, la razón nos habla el deber de hacer las cosas, lo que debo hacer, lo que se debe hacer. Y el corazón dice lo que yo quiero y lo que yo siento. Dice entonces Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Quiénes? Los hombres. Al hombre en esta tierra no le gusta que saber de Dios, no le interesan las cosas de Dios y le dan la vuelta y entonces ellos crean su verdad. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a quienes. Es increíble de que ahora al hombre le cueste darle a Dios gracias y entonces dicen lo siguiente, vamos a darle gracias a la madre naturaleza, porque nos da lluvia, porque tenemos que comer. Y qué absurdo, ¿no? Porque antes de que sea la creación, hay un creador. Pero a la gente le parece fácil. Vamos a agradecerle a otra cosa menos al creador. Cambia la verdad por la mentira. Y dice aquí el texto, y dando culto a las criaturas antes que el creador, y así es como se levanta el tema de la idolatría. El hombre va al bosque, corta un árbol, lo esculpe, le da una figura y luego se arrodilla a esa figura y le dice, tú eres mi Dios. ¿Qué cosa tan irracional? Tristemente existe. Y la Biblia dice, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios, cuando el hombre cambia la verdad por la mentira, dice la Biblia, los entregó a pasiones vergonzosas. El hombre que no quiere saber de Dios, tanto insiste en eso, que llega el tiempo que Dios lo suelta. ¿Quieres pecar? Te dejo en tu pecado. Y en tu pecado te vas a ahogar. Y no hay peor condición para el hombre que Dios lo suelte a sus pasiones. Y dice el texto, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, ¿qué dice? Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es el tema del lesbianismo. Y es así como encontramos el tema en el siglo XXI, de que el hombre dice, yo soy libre de hacer lo que yo quiero, y vemos la inclinación, mujer contra mujer, que Dios desaprueba. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos contra otros. Y aquí entra el tema del homosexualismo. La gente quiere libertad. Esa libertad es vivir sin Dios. Porque Dios nos pone límites, hermanos. Entonces, la Biblia nos habla cómo el hombre cambia la verdad por la mentira y eso lo lleva a un extravío constantemente de su vida. El hombre, la mujer que no tiene temor de Dios, se conduce bajo instintos, pasiones y no usa el cerebro para tomar decisiones sensatas y prudentes. Salmo 135, versículo 15, 18. Vamos a precisarlo con la palabra de Dios. Salmo 135, 15 al 18. La idolatría es de lo más irracional que hoy podemos ver los seres humanos.
Salmo 135, 15 al 18. Ahora, podemos decir que esto lo hace allá afuera la gente de la iglesia tradicional, pero hay que aceptar que también aquí, entre cristianos, también hay ídolos. ¿Verdad que sí? A veces los hijos se convierten en los ídolos de los padres y a veces los padres se convierten en los ídolos de los hijos. Y sabe algo que yo he visto y hoy lo entiendo un poco más claro con el paso de los años, que a la hora de que un cristiano tenga que decidir entre sus hijos y Dios, ¿sabe por quién va a decidir? Por sus hijos. Así es. Aunque el mandamiento número 1 dice que no tendrás a nadie delante de Dios más que Él, a la hora de la práctica, los padres cristianos hacen a un lado el compromiso con Dios y abrazan a sus hijos, aunque sus hijos estén mal. Y eso es triste. Dice el texto, los ídolos de las naciones son ¿qué? Plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Ahora, esto es fuerte. Semejantes a ellos son, ¿quiénes? Los que lo hacen. Porque eso es algo fuera del sentido de la razón. O sea, está peor la persona que crea un líder, un ídolo, perdón, y se arrodilla frente a ese ídolo. Y todos, ¿qué dice? Los que en ellos confían. No utilizan la razón. Se dejan guiar por las emociones. Ahora, algo importante, hermanos. Cuando alguien se conduce en esa línea sobre las emociones, llega el momento que eso les da una ceguera espiritual. Cuando la gente pone a las emociones antes que la razón, comienza entonces una ceguera espiritual y no entiende las cosas que son del espíritu. Y eso nos lleva a la siguiente característica que encontramos en Romanos 3, versículo 11, la segunda parte. Y dice, no hay quien busque a Dios. Tercer característica. ¿Qué significa no buscar a Dios? Significa en el griego que no existen las personas que procuran continuamente tener comunión con Dios e ir en pos de Dios. La palabra buscar de Dios habla de aquellas personas que solamente buscan a Dios cuando tienen un problema, pero no lo buscan continuamente. En sus vidas no está el considerar a Dios. Y es así como la gente no busca a Dios. Solamente cuando tiene un problema es cuando lo buscan a Él, cuando tienen momentos difíciles, pero no hay quien busque a Dios. Vamos a un ejemplo. Juan 4:13. Y vamos a ver el caso en la Biblia de un ejemplo. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13. El contexto es la mujer samaritana. Esta mujer estaba en un lugar donde Jesús llega a su encuentro y le dice, dame de beber, ¿cierto? Entonces, hay una plática entre esta mujer y Jesús, la cual nos habla de que a veces no se entiende las cosas de Dios. Dice el texto 13, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua, recuerde que Jesús le pedía agua a esta mujer y estaba allí el pozo de Jacob. Ella pensaba y entendía que era el agua natural para quitar la sed. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, aquí habla de una vida espiritual, no tendrá sed jamás. Entonces el mensaje de Jesús es muy distinto a lo que la mujer está entendiendo. Y dice el texto, sino que el agua que yo le daré, dice Jesús, será en él o en ella una fuente de agua que salte ¿para qué? Es decir, la palabra de Dios en el corazón del hombre sirve para que tú vengas a los pies de Cristo y tengas por la eternidad comunión con el Creador. Ese es el agua de Cristo que lo está ofreciendo a la mujer. La palabra de Dios sigue diciendo entonces en esta conversación,
La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a qué. ¿Está conmigo ahí? Mire, la mujer le está pidiendo agua. Esa es la conversación. La mujer quiere venir a Cristo en cuanto al tema del agua. ¿Qué hace Cristo? ¿Sabe qué hizo? Le señaló su pecado. ¿Sí logra verlo? Leamos otra vez con atención. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. Esa es la conversación. Para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a qué? A tu marido. ¿Cuál era el pecado de la mujer? El adulterio. Llevaba 4 hombres y el que estaba con ella era el quinto. Cada vez que tú vienes a Dios a tener comunión, siempre, escucha esto, siempre Dios va a señalar el área que tienes que corregir delante de Él. Así es. Cada vez que usted y yo vengamos a leer la Biblia, a congregarnos en una predicación, Dios va a señalar el pecado que tienes que corregir. Amén. Es así, hermanos. Así trabaja el Señor. Y sigue diciendo la palabra de Dios entonces. Llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque ¿cuántos? 5. El problema de ella, ¿cuál era? El adulterio. Y el que tiene ahora son 6. Y todo salió porque el tema era el tema del agua. Siempre que vengamos a Dios, va a señalar en nuestra vida la necesidad espiritual que tenemos en ese momento. Hay gente, Romanos dice en 3:11, no hay quien entienda. Dios te habla con su palabra y no entiendes que tenemos que cambiar a la imagen de Cristo. No hay quien entienda. Venimos al culto, Dios nos está hablando y salimos como entramos. Cuando Dios desea que entendamos su palabra. Ahora, mire cómo concluye la conversación. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho, ¿qué dice? Ahora, ¿tiene Dios la razón? Siempre Dios tiene la razón. Él conoce nuestra vida y sabe dónde tenemos que cambiar y corregir, hermanos. Le dijo a la mujer, has dicho con verdad. Siempre Dios va a señalarnos el área que hay que corregir en nuestras vidas, hermano. Señor, me parece que tú eres ¿qué? Él es Dios, Cristo es Dios, hermanos. Él conoce nuestra vida, no podemos ocultarle nada. Somos hojas blancas delante del Señor. Y a través de este texto hoy nos habla. No hay quien entienda cuántas veces llegas al templo, lees la Biblia y te levantas igual. No hubo un cambio en tu vida, sigues viviendo en tu pecado, en tu maldad. ¿De qué nos sirve? Y sabe que, hermanos, la única forma para entender lo que Dios quiere con nosotros es que veamos la palabra a través de los ojos de Cristo. Con un corazón redimido, con un corazón perdonado, regenerado. Fuera de ahí no hay forma de entender. Y el texto dice, no hay quien entienda. Y debemos de entender que cada vez que nos acerquemos a Dios, Dios quiere hablarnos a nuestros corazones. Versículo 20 al 23. Sigue la conversación. Mire, no perdamos de vista, Jesús le habla de su pecado, ¿verdad? A la mujer. La mujer le dice, has dicho verdad, eres profeta. Y luego vea cómo reacciona la mujer, muy espiritual. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es decir, le quiso dar la vuelta a la mujer a Jesús. Le quiso cambiar la conversación. Porque cada vez que Dios nos señala el área que hay que corregir, buscamos justificarnos. Buscamos justificar, sí, Señor, hice esto, pero fue por esto, Señor. Dios te dice, pero aquí estás mal. Y tú contestas, tenía que hacerlo, Señor. ¿Qué hago? ¿Para dónde me hago? Así es el hombre que no entiende la palabra de Dios.
justifica sus acciones cuando Dios le está hablando en su vida. Es el lugar donde se debe de adorar, dice esta mujer. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. En términos contemporáneos, ustedes hacen lo que piensan que está correcto, pero lo correcto está en la palabra, hermanos. Ahí está la verdad de Dios. No en tus justificaciones, en lo que Dios demanda de nosotros. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué harán? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, entenderán cuando Dios les está hablando realmente, hermanos. Sigamos con la siguiente característica. Bueno, leamos un texto más. Salmos 10, 4 al 11. Antes de ir a la siguiente característica. Ahora, cuando Dios le habla a la persona y la gente sigue como la mujer samaritana justificándose, esta es la consecuencia. Viene una ceguera espiritual, ya no existe el deseo de buscar a Dios para que sea transformada su vida, y entonces, escuche esto, viene la gente que no tiene temor de Dios. Y mire cómo le explica el Salmo 10, versículo 4 al 11. El malo, ¿quién? El malo, por la altivez de su rostro, ¿qué hace? ¿Qué significa eso? El hombre que no tiene temor de Dios dice, yo buscar a Dios, que se vayan los que tienen problemas al templo. Yo puedo resolver mis problemas. El hombre malo es orgulloso. Yo no ocupo a Dios en mi vida para cambiar mi corazón. Yo no ocupo ir al templo con gente religiosa. Ese es el malo de altivez. El hombre que no tiene temor de Dios no busca a Dios. Sigue diciendo el texto, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Sus caminos qué son? ¿De quiénes? Los que no tienen temor de Dios. Sus caminos son torcidos, ¿cada cuándo? Desde que se levantan, sus acciones, sus decisiones son torcidas porque no existe temor de ellos, de Dios. Aunque parecieran buenas, no hay temor de Dios en ellos. Tus juicios los tiene ¿qué? Muy lejos de su vista. A todos sus adversarios ¿qué? Desprecia. ¿Quién? El que no tiene temor de Dios. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. A mí nunca me llegará el castigo, dice esta gente. Yo hago lo que quiero. Y así hay muchos. Ahora, yo le hago una pregunta a la iglesia. ¿Habrá aquí en la iglesia gente que no tenga temor de Dios? Dígalo. ¿Sí? ¿Habrá aquí entre ustedes gente que esté sentada aquí no tenga temor de Dios? La respuesta es sí. Por eso Dios nos está hablando en esta hora. Y yo le he dicho siempre a los hermanos, no tienten al Señor. Si andas mal y no te pasa nada, dale a Dios gracias por su misericordia. Pero ten cuidado, porque un día te puede alcanzar el Señor. Y recibirás de acuerdo a tus hechos. Si hasta el día de hoy estás mal, vives mal, y aún Dios tiene de ti misericordia, no tientes al Señor. Busca al Señor, pide perdón y corrige tu vida por el amor de tu alma. Concluye el texto. Llena está su boca ¿de qué? De maldición. ¿Y de qué más? Y de engaños. Y de fraude. ¿De quién? Está describiendo gente que no tiene temor de Dios, hermano. No solamente están allá afuera, también en las iglesias hay gente así. Debajo de su lengua hay ¿qué? Vejación y maldad. Se sientan en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos, mata al inocente. Y si logra ver cómo hay una escalada de maldad en esta gente, hermanos, y todo porque no hay temor de Dios. Veamos a nuestro alrededor el día de hoy. ¿Cómo está nuestra sociedad? Gente que no tiene temor de nada y hace lo que quiere
con las demás personas. Ahora sí, vayamos a la siguiente característica en Romanos 3:12. Todos se desviaron. Esa palabra en el griego significa apartarse de Dios y volverse en pos de las cosas humanas. Dice entonces la Biblia que la gente que no tiene temor de Dios tiene una característica: ya no es Dios el centro de su vida, se desviaron, abrazaron otras cosas más importantes, terrenales, humanas, que al mismo Creador. Todos se desviaron, todos se desvían y ahora ya no están caminando en las cosas de Dios, están buscando otras cosas. Vamos a ver un ejemplo. Génesis 19:1 y cerramos con este ejemplo. Y vamos a ver el desvío de una familia. Génesis capítulo 19. La familia es la familia de Lot. Recuerdan que él era sobrino ¿de quién? Sobrino de Abraham. Hubo un problema entre ellos dos, hubo un conflicto entre ellos dos, y entonces se tuvieron que separar. Decide Lot y decide ubicarse en la llanura de Sodoma y Gomorra. No solamente él, sino que se lleva a su familia. Vamos entonces a leer la historia. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Es decir, ya Dios traía un juicio para esta ciudad, era destruir la ciudad y toda la gente que estaba ahí. Hay un encuentro entre los ángeles que iban a hacer el juicio y estaba también en ese momento Lot. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, os hospedáis y lavaréis vuestros pies, por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondiendo: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Encontramos entonces que quiere darles Lot hospedaje a estos ángeles que venían a hacer la encomienda de Dios y traer juicio sobre esa nación. La gente se entera, voy a parafrasear un poco, se entera que llegan estos ángeles. En Sodoma había en ese momento un incremento de inmoralidad. De ahí viene la palabra sodomismo, de la desviación sexual que hubo en esa ciudad de Sodoma y de Gomorra. Versículo 8. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Encontramos entonces ahora cómo Lot toma a sus hijas y se las ofrece a estos hombres desviados inmoralmente para que tengan relaciones. ¿Qué padre hace eso con sus hijas? Solamente alguien que tiene desviación en su corazón. Y fue el caso de Lot. Ofrece a sus hijas para que sus hijas tengan relaciones con la gente inmoral de ese lugar. Aquí encontramos entonces la historia de una familia que se desvía de las cosas de Dios. Vamos a ir al versículo 22, ahí mismo, del versículo 19. La indicación era sacar a la familia antes de la destrucción. Texto 22, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a ese lugar. Entonces Jehová, dice el texto, ¿qué hizo, hermanos? Azufre y fuego. Entonces vemos cómo Dios destruye las ciudades por causa de ese juicio de inmoralidad. Sale la familia de Lot, su esposa con ella, y dice la Biblia en el versículo 26 que la mujer volvió hacia atrás y quedó como estatua de sal. Ella volvió porque le parecía interesante lo que tenía en ese lugar. Sin embargo, encontramos entonces que el juicio había venido por esta familia. Versículo 32. Ya usted la puede leer, el 31 de Génesis 19.
Dice entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Hay una preocupación por parte de la hija de Lot para tener descendencia. Hace una pregunta, no hay nadie aquí alrededor, por lo tanto tenemos que dejar descendencia. Dice el texto 32, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Se llama incesto. Pregunta, ¿dónde aprendieron estas hijas ese tipo de actitudes, hermanos? ¿Dónde? ¿Cuánto aprenden nuestros hijos en este mundo en el cual vivimos? ¿Y dónde están los padres de los hijos hoy? Los hijos están aprendiendo muchas cosas de este mundo en el cual vivimos. Y es así cuando muchos hijos hacen lo que ven en las redes sociales, porque los están educando ellos y no nosotros. Solo tenemos un culto como iglesia los domingos y otro el martes de estudio. Este lugar tendría que estar con todas las familias aquí, en lugar de que te quedes en la casa viendo televisión y en tus redes sociales, porque aquí Dios nos habla. Y no es conmigo el asunto. Yo pronto ya no estaré aquí. Pronto ya no estaré yo aquí en este lugar. ¿Y dónde va a quedar los que buscan a Dios? ¿Qué van a hacer? Deberían de estar buscando de Dios con temor. La historia continúa. 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Fíjese qué conversación. Démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos nuestra descendencia de nuestro padre. Qué pensamiento tan más horrible, hermano. Y así es como la gente se corrompe, porque no tienen temor de Dios. Cierro con lo siguiente, hermanos. Los hombres, las mujeres que no tienen temor de Dios, se desvían. Se desvían de las cosas de Dios. Poco a poco se van alejando del temor de Dios, hasta que llega el momento que viven totalmente lejos de Dios. Yo hago un llamado a la iglesia. Dios existe. Dios es real. Tengan temor delante de Él. Antes que decidan, piensen en el mal que pueda caerles a ustedes si van en contra de la enseñanza de Dios. De no ser así, que Dios tenga misericordia de ustedes.